a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dos versos vamos a mirar nada más, y son los versos 20 y 21. Y con estos versos vamos a terminar esta serie de charlas que arrancamos, o debo decir, que nos dio arranque a el año, y hemos presentado un lema que nos va a servir para todo este ciclo, y espero que para tu vida personal también, en Cristo obviamente, ¿no? Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, y dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas y por obrar en ellas para tu gloria, Señor, desde ahora y para siempre jamás. En el nombre de Cristo. Amén. El título que le puse a esta exposición es Aptos para toda buena obra. Y muchas veces nos preguntamos, después de haber visto lo que hemos estado analizando durante las últimas semanas, es cómo hago yo para implementar en mi vida práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque una cosa es predicar y decir verdades que están ahí en la Biblia, pero otra cosa distinta es salir de la iglesia y empezar a implementar, a caminar lo que el escritor sagrado nos dice o nos sugiere que hagamos como creyente. Acá no hay imposición, es un asunto personal de si el hombre se somete o no a la voluntad de Dios. ¿Cómo hago? Es la pregunta que muchos cristianos se hacen. Yo me las he hecho y me sigo haciendo a veces algunas preguntas de cómo hago yo, Señor, para implementar en mi vida estos consejos tan hermosos, y especialmente cuando se trata de que nuestra vida sea de servicio a ese Dios. Porque cuando yo me acerco para servirle, quiero que Dios acepte ese servicio y no que me cierre la puerta porque estamos haciendo las cosas mal. Nosotros, si ustedes tomaron nota, y si no, bueno, después pueden ir a la página de la iglesia, en fin, donde bajan, ¿no?, estas filmaciones que se hacen. Pero hemos estado hablando de una serie de cosas donde el escritor nos sugiere que implementemos en nuestras vidas algo. Y quiero que me escuchen muy bien lo que voy a hablar hoy, porque esto es revolucionario. Va totalmente en contra de nuestra idiosincrasia. El hombre nos dijo en el capítulo 12, si ustedes se acuerdan, y empezamos con esta charla, en el versículo 2, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Tenemos una carrera por delante y dice, ¿cómo la corremos? Poniendo nuestros ojos en la persona de Jesús. Versículos 4 al 11 nos sugiere que nos sometamos a la disciplina del Señor, cómo nos va torneando a través de las vicisitudes de la vida para que podamos, en definitiva, dar fruto apacible de justicia. Nos dicen los versos 12 y 13 que nos afirmemos, aquellas personas que no están seguras, que se anclen en el Señor y comiencen a vivir vidas estables en las cosas espirituales. Nos dice el verso 14 que persigamos la paz con todos, especialmente, obviamente, los que son de la fe. Nos dice también en el versículo 15 que no alimentemos amarguras en nuestras relaciones fraternales, que saquemos esas cosas, porque hacen un daño tremendo, no solamente al individuo, sino con quienes nos relacionamos en casa y en la iglesia también. Nos dijo en el versículo 28 que sirvamos a Dios, agradando a ese Dios con reverencia, con temor, honrando a ese Dios. Y bueno, después vimos que
capítulo 13 tenemos que amarnos, el amor fraternal, nos habla de practicar la hospitalidad, de acordarnos de los perseguidos, de la gente que está en problemas. Nos dice que en cuanto al matrimonio tomemos nota de cómo nos tratamos unos a otros, que vivamos contentos con lo que tenemos ahora, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. No puede haber algo más valioso que eso. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero nada se compara con la presencia de Dios en tu vida y la mía. Esto es algo muy hermoso. Nos dice que nos acordemos, verso 7, de nuestros líderes que nos hablaron la palabra de Dios y que nos dejaron un ejemplo de fe activa. No que hablaron, sino que vivieron lo que hablaban. Acuérdense de ellos. Nos habla de tener mucho cuidado con la doctrina que pisamos, que sea de la gracia, nada de obras, nada de méritos humanos. Nos habla de ofrecer sacrificios verbales a Dios, alabanza. Nos habla también que tenemos que ayudarnos mutuamente, versículo 16, y terminamos hablando de la oración, ¿no es cierto?, que es algo muy importante. O sea que básicamente acá lo que tenemos a modo de revisión es una lista de cosas que el escritor nos pide que implementemos. A ver, ¿cómo sintetizamos todo esto? ¿Qué es lo que realmente nos está pidiendo este hombre con toda esta larga lista en 2 capítulos? Bueno, lo que nos está pidiendo es que seamos cristianos responsables. Si vamos a poner todo en una sola frase, cristianos responsabilizados con Dios porque somos sus hijos, si es que hemos llegado a conocer a Cristo como Salvador personal. En la carrera que nosotros tenemos por delante, Dios demanda que actuemos. No hay lugar para la inactividad, para la pasividad. Dios quiere hijos envueltos, hijos que realmente corren, no hijos que se quedan parados, mucho menos hijos que ni siquiera se animan a entrar a la carrera. No, tenemos que estar envueltos. Y en ese proceso de correr, y cuando hablamos de esto obviamente no se trata de correr literalmente, esto es una figura de dicción para representar la vida cristiana. Lo que quiere son cristianos, hijos e hijas que sean responsables delante de Dios en cómo manejamos los asuntos en esta vida. Para mucha gente esto es un fastidio, Eso de que Dios me esté diciendo a mí que, bueno, tenés que hacer esto, dejá de hacer aquello, es una espina clavada ahí en el costado, ¿no?, que nos tenga que indicar todo el tiempo que tenemos que hacer. Y he escuchado a gente decir, miren, yo no quiero ir a la iglesia porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. El escritor, fíjense en el versículo 22, dice, ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Así que qué amor el de Dios que, aunque debería cerrar la puerta si le damos la espalda, si no nos interesa, tendría que decir Dios, bueno, si no te interesa te la perdés. Pero Dios dice, aguanta, soporta, tolera la exhortación. Obviamente es el escritor acá, pero está hablándonos Dios a través de este vocero, de este Señor que nos está hablando a través de la letra. Ahora, cuidado con esto, y acá es donde voy a empezar a meter un poco de confusión, voy a tirar carbón. Usualmente en la actualidad, en lo que es la predicación de púlpito, y esto es algo que el Señor me ha ido enseñando a través de los años, yo no me estoy relegando como que soy alguien apartado de esto, yo he pasado por este proceso también en mis años de comienzo. Suele suceder que en la predicación actual suele centrarse en el hombre. Y específicamente en la tarea del hombre, la obra del hombre, lo que nosotros tenemos que hacer. Haz esto y deja de hacer aquello. No digo que está mal, pero a veces hacemos un sobreénfasis en tu hijo o hija, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, deja de hacer aquello otro. Y lo que hacemos es que nos convertimos en una especie de locomotora sin freno, que debemos implementar una serie de cosas en nuestras vidas. O sea que todo el énfasis está montado en la responsabilidad del creyente en la vida cristiana. Y pierde de vista por completo el balance que es la obra de Dios en la vida de ese creyente. O sea que acentuamos nuestra responsabilidad, se predica desde los púlpitos, pero resulta que la obra de Dios en la vida de ese creyente desaparece por completo. Y este es uno de los grandes errores teológicos de púlpito
en el siglo XX, finales del siglo XX, debo decir, porque antes se predicaba esto, y ahora, por supuesto, ni hablar en el siglo XXI, que es donde estamos insertados nosotros. Se está dando, a ver si lo pongo en esta forma, una especie de deísmo, que inculca que la idea de que Dios nos hizo nueva creación, Dios nos regeneró en Cristo Jesús, y una vez que hemos sido salvos, nos ha equipado con el Espíritu Santo, y luego Dios se hace a un lado y dice: ahora, mi querido, ya te di las normas que tienes que seguir, dale para adelante, yo simplemente voy a estar observándote como buen padre y contento por el hijo que tiene ciertas responsabilidades delante de Dios. Y entonces, usando y exagerando, entramos en una especie de teología de evolución, donde el hombre va por un proceso de selecciones, de conducta, donde dejamos de lado lo que nos sirve, agarramos lo que nos sirve y vamos creciendo mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, pero en definitiva es todo lo que yo estoy haciendo. Dios ahí no cuenta para nada, y eso es un serio problema. Quiero que me sigan, porque van a ver que esto se va a ir complicando cada vez más. En realidad, este tipo de teología que está montada en la responsabilidad exclusiva del hombre, que saca a Dios de la ecuación, lo que hace en realidad, aunque, en fin, lo que se busca es adorar a Dios, pero en realidad esta teología que está centrada en la acción del hombre, la exclusiva acción del hombre, lo deshonra a Dios. Y la razón es porque lo que está haciendo es robándole, es un asalto a la dignidad de Dios, es robarle la gloria que solamente a ese Dios le pertenece, no solamente en el acto de la regeneración, pero la gloria le pertenece a Dios durante la vida cristiana y durante el resto de la eternidad. Nunca vemos a la Escritura montando o enfocando o dando gloria a la criatura. La gloria es siempre para Dios. Y cuando entra en escena la criatura en la creación, lo hace, Dios la inserta para que sea Dios glorificado, no la criatura. Tenemos el famoso acto cuando Lucifer perdió la chaveta, ¿no es cierto? Allá en la esfera celeste, se hizo loco, pensó de que podía competir con Dios, entonces lo que hizo es verse, era de un gran esplendor, la criatura más hermosa, más perfecta, no hay otro ser creado como él, y entonces, bueno, en fin, se le fueron los humos a la cabeza, y entonces pensó muy equivocadamente y muy neciamente que podía competir con Dios y aún quitarle el trono. Y así le fue, ¿no es cierto? Le fue a él y le fue a una partida de sus secuaces que estuvieron dispuestos a entrar en esa conflagración espiritual que devino la expulsión de la comunión con Dios, el Creador. ¿Qué sucedió? Se glorificó a sí mismo y no se dio cuenta que el hecho de haber sido creado especial, con ese brillo, con esa sabiduría, ese esplendor, lo que reflejaba era la gloria del Creador, no del creado. Pero este hombre perdió de vista todo eso. Y nosotros, el hombre cayó en la misma temática. El hombre piensa que hace todas estas cosas en el mundo, la creación de un montón de cosas, y lo que hace es aplaudir su propia gloria. Es decir, lo que muestra la capacidad de su intelecto, su razón. Y no se da cuenta que nosotros fuimos creados así que lo que se glorifica es al que nos hizo, al ingeniero, al relojero, no a la criatura o al reloj. Y cuando se trata de la vida cristiana, mi querido, no somos muy diferentes. Hay muchos cristianos que piensan: yo hago esto, yo hago aquello, soy superior porque hablo en lenguas, tengo mayor madurez porque tengo una experiencia de sanidad, porque soy profeta, soy apóstol, soy pastor, porque, en fin, soy un oficial de la iglesia, y cuántas cosas más. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es asaltando lo que es de Dios, su gloria, y que si somos algo es simplemente por la gracia de Dios, y lo que somos refleja o pone de manifiesto la gloria de Dios. Por eso Jesús decía: vosotros sois la luz del mundo, pero la luz del mundo que refleja la luz de aquel de quien parte esa luz, que es la persona de nuestro Dios Todopoderoso. Así que se pierde de vista la gloria de Dios y se dirige toda la atención a su pueblo. Ahora, todo lo que se nos exhorta a hacer, si hay un hacer acá,
es llegar a ser, fíjense bien en el versículo 21, ser aptos en toda buena obra. Pero cuidado, no somos o no llegamos a ser aptos en toda buena obra por nuestros méritos, sino por la obra continua de Dios en nuestras vidas desde el momento que nos ha traído a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo que dice Hebreos. Yo no me lo estoy inventando esto. Si tuviésemos que concluir con una frase para darle fondo a la tesis, es que no somos nosotros, sino Dios obrando en nosotros, los que nos hace aptos a nosotros en toda buena obra. Cuidado, tú no eres el que te haces apto, Dios te está haciendo apto para toda buena obra. Noten lo que dice, fíjense un poquito, versículo 20, vamos a hacer un poquito de exégesis acá, dice, y el Dios de paz, y va a describir algunas cositas que vienen ahí, que ya vamos a mirar. Vayan al verso 21 donde continúa la frase, el Dios de paz, y el deseo es, os haga aptos en toda buena obra. La voz es activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor de la acción no es el que obra, es Dios. Recuerden, dice, os haga Dios, del verso 20, el Dios de paz, os haga aptos. Yo no me hago apto. Él, la voz es activa, por eso digo, la voz activa quiere decir que es el sujeto, el autor de la acción. Nosotros somos la parte pasiva en todo esto. Dios es entonces el que produce, os haga aptos en toda buena obra. Y la frase es optativa, desde el punto de vista gramatical, está hablando de un deseo futuro. Es decir, que Dios ojalá les conceda a ustedes, les haga hacer estas cosas, ¿no es cierto? Otra vez es el escritor el que desea esto para nosotros. Cuidado, porque no es algo que hizo Dios. Cuidado con los tiempos verbales. Es decir, que Dios hizo la obra de rescate, de regeneración en el pasado y chao, se terminó el asunto, ya Dios no tiene más nada que hacer. Eso no es lo que dice acá el escritor de Hebreos. Otra vez, seamos justos con el texto, no con nuestra idiosincrasia al texto. Dice, en ese caso, Dios os haga. Y debido a que Dios actúa, ¿no es cierto?, en nosotros, es que nosotros ahora actuamos. Así que no actuamos solos. Así que esta es una cosa, pienso yo, extremadamente revolucionaria porque va totalmente en contra de nuestra manera de pensar. A veces hablamos con nuestro querido hermano David y el hombre natural, analizamos estas cosas, es lo que en el campo académico le llaman arminiano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros básicamente tenemos que hacer algo para, y usted puede llenar el blanco ahí, para agradar a Dios, para salvarme, para mantener mi salvación, y que eso le metemos un montón de cosas. Pero fíjese que no importa lo que pongamos después, el tema es que tanto el religioso como el ateo es yo tengo que, y ese yo es el énfasis, yo tengo que hacer, en lugar de Dios hace. Por naturaleza, inclusive cuando le presentamos el evangelio a alguien y esa persona dice, bueno, ¿sabe qué? Esto me gusta, y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Nunca escucharon ustedes a una persona preguntarles eso? Por naturaleza pensamos que debemos hacer algo. Y claro, cuando le decimos, mire, ¿sabe qué? No puede hacer nada. No puede ser. Y la persona protesta, no, tiene que haber algo que yo tenga que hacer para recibir entonces de Dios. Así que antecedemos la acción del hombre a la de Dios. Y la Biblia lo que hace es presentar justamente todo el cuadro al revés. Es porque el hombre no puede hacer nada. Es que Dios entonces toma la iniciativa de hacer algo a favor del hombre. O sea que es antirracional, hablando en términos de naturaleza humana, lo que nos enseñan las Escrituras. Nos da la perspectiva correcta en otras palabras, ¿no es cierto? Así que Dios es el que nos hace aptos. No nos hacemos aptos a nosotros mismos. El pastor no te hace apto para toda buena obra. La iglesia no te hace apto. No te hace apto escuchar sermones. Es Dios en tu vida el que te hace apto en toda buena obra. Esa palabra aptos que aparece ahí, por ejemplo, en griego es katartizo, que es un término que significa equipar. Si lo traducimos, qué sé yo, literalmente al español,
quiere decir perfeccionar algo que no es perfecto. Es armarlo como corresponde, equiparlo, darle, ¿no es cierto?, lo necesario para que funcione o produzca lo que realmente Dios espera. Hacernos apropiados, eso quiere decir la palabra esta, aptos. Y recuerda bien, la voz es activa, es Dios el que nos está haciendo aptos, es Dios el que nos está perfeccionando, es Dios el que nos está equipando. Nosotros no nos estamos autoperfeccionando. Ahora, ¿pero cómo es este equipamiento? ¿Cómo resulta este asunto? Porque hasta ahora nos va creando serios problemas en la cabeza esta manera de pensar. Bueno, fíjense que el verso en la segunda parte, o tal vez la tercera parte, nos dice cómo es este proceso. Mira bien en tu Biblia, dice, haciendo Él, fíjate bien el énfasis en el pronombre. Cuando leemos nosotros pasamos de largo estos puntos y siempre la tendencia es enfocarnos en nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Y pasamos de largo estas partes importantes que encierran toda la savia de la Escritura, de la revelación. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Pero ¿cómo? ¿No es que soy yo el que hago lo que es agradable? No, Hebreos no dice eso. Si queremos cambiar la frase de Hebreos es otra cosa, pero ya ahí cometemos delito en contra de la revelación. No podemos manipular la Escritura. Lisa y llanamente lo que dice este hombre es Él en vosotros haciendo lo que es agradable delante de otra vez, adelante de Él. O sea que no hay lugar para la pasividad divina, eso de que Dios hizo una vez y después se quedó quieto y entonces somos nosotros los que continuamos la carrera. No, eso no es teología sana. ¿Para qué hace Dios esto con nosotros? Es decir, Dios haciendo, produciendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, volvamos otra vez al verso. Dice, para que hagáis su voluntad. Dios entonces nos hace aptos y Dios hace esto, dice allí, para que hagamos su voluntad. La palabra hacer y haciendo, que aparece en el verso 21, en los dos casos es exactamente la misma. La palabra es katá, que significa de acuerdo a, o acorde a, más o menos, sería la expresión, ¿no es cierto? O sea que si hacemos algo en la vida cristiana, todo lo que nos ha enlistado este hombre, en el contexto, si lo hacemos y ponemos en práctica estas cosas, es sencillamente porque Dios hace o Dios produce en nosotros que hagamos estas cosas. Muchos me dicen, pero pastor, yo no puedo. Al fin te cayó la ficha. Claro que no puedes. Deja que Dios haga el trabajo. No seas un obstáculo a la obra de Dios. Porque es Dios el que nos pide que hagamos algo. Y si no se puede hacer, Dios jamás nos va a pedir algo que para nosotros es imposible. ¿Se dan cuenta? O sea que no podemos hacer la voluntad de Dios a menos que Dios nos haga hacer su voluntad. ¿Qué tal, Esto da vuelta a todas nuestras percepciones de cabeza. Claro, uno puede preguntar, bueno, pero ¿a dónde va a parar entonces la voluntad mía? ¿Cómo es esto? A ver, si a fin de cabo es Dios el que maneja el asunto, ¿pero qué soy, un robot? No, cuidado, ya hablamos de que Dios quiere que seamos responsables. No perdamos de vista eso. Tenemos la responsabilidad del individuo, pero ¿qué sucede con nuestra manera de proceder? Bueno, el problema es que no entendemos nosotros al hombre. Nosotros cuando abordamos el tema de la voluntad del hombre, estamos mirándola desde el punto racional de cómo Dios ve al hombre, cómo el hombre ve al hombre, pero no como Dios nos ve a nosotros, hombre. Y la verdad de las cosas es que cuando estudiamos al hombre, el hombre hace las cosas del hombre. El hombre hace su voluntad, no la voluntad de Dios. Por naturaleza el hombre es empujado a hacer eso. Y fíjense, vamos a mirar un poquito en la Biblia para que vean que la Biblia es clara en este asunto. Acá no se trata de que alguien se inventó algo nuevo a nivel filosófico. Pero si se van al libro de Génesis, en el capítulo 5, tenemos a una civilización prediluviana, es decir, el mundo antiguo. El mundo ya desapareció. Dios creó al hombre y a la mujer, y entonces, ¿cómo se llama?
le dio la oportunidad al hombre para que se desenvuelva. Y entonces fíjense en el versículo, por ejemplo, 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Obviamente, ¿no? Todavía no está en el espacio, es en la tierra. Dice, y que todo designio, y toma nota del el carácter inclusivo de esa declaración. No dice algunas cosas, dice todos los designios de los pensamientos, lo que trabaja en la cabeza del hombre, la forma en que maquina. ¿Cómo lo ve Dios? Otra vez, nosotros podemos decir como hombres, no estoy de acuerdo con esto. Porque fulano es bueno, piensa bien, después de todo no es tan malo, qué sé yo. En fin, yo me imagino que alguna madre de alguno de estos hombres que describe el Señor hubiese dicho, no, mi hijo es un buen chico, se porta bien, me va a buscar el agua allá al lago para que yo no tenga que cargar con los baldes, me ayuda a llevar la canasta con el pan que salió del horno, y qué sé yo, ¿no es cierto? Él es el que me ayuda a cargar los ladrillos cuando hay que levantarle, los tapiales y todo eso. Bueno, eso es lo que opina el hombre, pero acá no nos interesa qué opinión tenemos nosotros de nosotros mismos. Ya tenemos bastante filosofía en el terreno de la opinión del hombre. Pero acá lo que nos interesa es qué piensa Dios de nosotros. Y dice que la maldad era extensiva, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. No había un momento de respiro, constantemente era el mal. ¿Qué tal, Y bueno, Dios mandó el diluvio y se terminó con esta generación. Le da otra oportunidad al hombre. Entonces tenemos la generación postdiluviana. Nos vamos a Génesis capítulo 11. ¿Tenemos un hombre mejor? No. Nos dice, por ejemplo, y otra vez estoy corriendo, ¿no? Pero verso 4 dice, estos hombres, esta nueva generación, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Acá no hay lugar para Dios. Nosotros vamos a hacernos un nombre, vamos a hacer que las generaciones nos recuerden. Es about me, es de mí el asunto. ¿Qué Dios ni qué 8 cuartos? Acá no se trata de la gloria de Dios. Y entonces, fíjense qué interesante lo que sucede, porque dice, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de la... esparcidos sobre la faz de la tierra. Y nos dice... Versículo 2 dice, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió de ladrillo en lugar de piedra y de asfalto en su lugar. Dice que hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, a la presencia de Dios. Para el cielo tenemos que entenderlo, la cosmogonía de aquel entonces es muy diferente a la de ahora. El cielo para ellos, los que miraban la bóveda celeste, era la habitación de los dioses, ¿no? Hoy ya sabemos que no es así. Y entonces lo que querían era construir una torre, una escalera que lleve al cielo. Desde Babel lo que hemos estado haciendo nosotros los hombres es eso. Levantando torres que nos lleven al cielo. Religiones, conceptos filosóficos, ahora los viajes espaciales. Queremos llegar a, qué sé yo a dónde queremos llegar. Queremos llegar a Dios con nuestra escalera y nos seguimos construyendo babeles, esas torres artificiales, y lo que nos muestra es la arrogancia que tiene el hombre natural de querer pasar por encima de la gloria de Dios y él ser el autor de su propia salvación, el autor de su propio toque con Dios. Y Dios, bueno, dice, he aquí el pueblo es uno, verso 6, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No los frena nadie. Y aunque Dios se manifestó en la historia, porque uno puede decir, bueno, pero ¿y por qué no lo frena Dios? ¿Y qué creemos que estuvo haciendo durante esos años del Antiguo Testamento? De hacerlo entrar en razones. No entró en razón los paganos, no entró en razón su mismo pueblo elegido, que por cierto, toma nota, es un pueblo elegido. Y yo digo, si no entraron los elegidos en razón, ¿qué van a entrar en razón los que no lo son, los que son paganos? Nos habla de la naturaleza desastrosa del ser humano. Queremos llegar a Dios a nuestro antojo. Bueno, dejamos todo el Antiguo Testamento, otra vez pasajes y un montón de cosas que nos hablan de esa situación. Nos vamos al Nuevo Testamento y tenemos al apóstol Pablo en el capítulo 3, en el versículo
10, y fíjate qué interesante lo que dice este hombre, ¿no? Dice, apela a las Escrituras en el versículo 10. ¿Y qué dice la Escritura, según Pablo? Bueno, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y bueno, ¿cómo es esto, Pablo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice, no hay quien entienda. Necesito más, Pablo. Bueno, no hay quien busque a Dios. Todos. Y otra vez, noten ese carácter inclusivo. No se escapa nadie. Todos se desviaron. A una. Parece como es que es al unísono. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y al final, en el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es una declaración impresionante. Otra vez, está hablando del hombre natural que realmente hace lo que se le da la real gana. Y no hay una inercia que lo trae hacia Dios. Al contrario, es una fuerza natural que nos empuja lejos del hombre. No quiere saber nada de Dios, no quiere ningún compromiso. Lo que quiere, sí, y esto es lo que hace el hombre, es crearse dioses a su imagen y semejanza, y aún con una postura egoísta, porque lo que quiere es que ese Dios lo sirva a él, en lugar de él servir a Dios. Efesios. Fíjense en Efesios, por ejemplo, capítulo 2, también. Dice, Él los dio vida a vosotros. Ahora está hablando a creyentes, pero les recuerda de dónde vienen. Dice, les dio vida a vosotros, capítulo 2, verso 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora no, porque estamos ya en Cristo Jesús. Pero ahora, fíjense en lo tremendo que dice este Señor. Nosotros vivíamos, es decir, estábamos muertos, pero andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota que dice siguiendo allí, según el curso del mundo, no según nuestro criterio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos sumamos al coro de la sociedad. La sociedad va en esa dirección y yo quiero y me meto a correr en esa dirección. No puedo ir para otro lado. Hay una fuerza que nos empuja a correr en la misma dirección de desenfreno que la sociedad prediluviana y postdiluviana y todo lo que se nos explica del hombre a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también, por supuesto. Dice que es siguiendo y conforme. Las dos palabras en el original son iguales, que quiere decir de acuerdo, o en acuerdo a. Hermano querido, libre albedrío, ese famoso concepto libre albedrío, he leído tanto acerca de esto, desde el plano de la teología y desde el plano de la filosofía. Como se suele describir, es un concepto filosófico, pero extremadamente deficiente. En realidad solamente existe un ser que tiene libre albedrío. Uno, y es Dios. Todo lo demás, incluyendo ángeles, nosotros actuamos motivados o nos desenvolvemos dirigidos por ciertos estímulos. Y no hay vuelta que darle. Yo no puedo ser autónomo. Lucifer pensó que podía, se equivocó. Los demonios, o sea, primero ángeles que estaban bien, pristinos, pero que de repente decidieron embarcarse en esta empresa, pensaron que no necesitaban a Dios. Se equivocaron. Y nosotros en el Edén pensamos que no necesitábamos a Dios y nos equivocamos. Y mire qué ironía, decimos que tengo libre albedrío y soy un esclavo. Soy esclavo de mis ideas. Soy esclavo de este mundo. La Biblia dice que somos esclavos del pecado. Es la tesis de Romanos. Entonces, ¿cómo puede ser que si soy esclavo del pecado, soy libre para hacer lo que yo quiero? Es una contradicción. Y si pensamos un poquito más desde el plano filosófico, nos vamos a dar cuenta que no hay opción para mí. No soy libre de escoger si como o no como, si me visto o no me visto, si tomo agua o no tomo agua. No. Tú dejas de comer, dejas de tomar agua y te mueres.
no eres libre. Tú estás atado a las funciones biológicas con las que estás diseñado. Puedo decir, no quiero comer. Bueno, pero me muero. Se terminó. El libre albedrío que supuestamente creemos que tenemos tiene su límite. La persona totalmente libre puede hacer sin consecuencias. Es libre. Está totalmente suelto. Otra vez, noten lo que dice el versículo 2 de Efesios capítulo 2. Seguimos la corriente de este mundo, verso 3, haciendo la voluntad, no mía, sino la voluntad de la carne. Ah, no, momento, pero si la carne soy yo. No, señor. Eso es una falta de comprensión en la naturaleza humana. La Biblia dice que nosotros somos una forma material e inmaterial. Somos cuerpo y somos esa parte inmaterial que es alma o alma y espíritu. Hay un concepto de dicotomía o tricotomía, ¿no es cierto? Es decir, somos una constitución inmaterial singular o doble. Algunos dicen que somos cuerpo y alma, otros dicen somos cuerpo, alma y espíritu. No voy a entrar a debatir en esa parte teológica, pero bueno, tenemos la parte material y la inmaterial. Si yo tengo libre albedrío, mi alma puede gobernar completamente mis acciones, pero lo que está diciendo es que no tengo chance. Yo hago la voluntad de mi cuerpo, la voluntad de la carne. Vale decir, y tenía razón el filósofo Platón, por ejemplo, ¿no? Y otros que vinieron después, que tejieron la idea, aunque equivocada en cierto sentido, pero la idea, después de estudiar, de que el hombre es un prisionero en su cuerpo. Por eso intentaban, mediante el estudio de la filosofía, de liberarse de la cárcel del cuerpo. En las religiones orientales todavía se persigue el dominar, el seducir el cuerpo con las cosas espirituales, con las experiencias místicas, para librarnos de esta atadura que es el cuerpo, que nos ata las pasiones, las ambiciones, y por eso se meten en conventos, en cuevas, y meditan meses y años, ¿no es cierto?, tratando de negar al cuerpo y sus inclinaciones. Pablo trata algo de esto en Colosenses. Muchos que mortifican al cuerpo pensando que se pueden librar, y es un ejercicio inútil porque el hombre de todas maneras tiene las inclinaciones. Si pensamos en los monjes, en los ascetas, en la vida cristiana, ¿no es cierto?, en los siglos pasados, se apartaban de la sociedad y se iban a vivir en un convento o en un monasterio, y se daban una pateadura bárbara, se daban con el látigo en la espalda, se rajaban la carne y qué sé yo, porque notaban que el cuerpo les despertaba ciertos apetitos y que hacían penitencia. Ahí se daban una paliza tremenda, pensando que con eso podían agarrar las riendas de ese cuerpo y decir, tú te vas a someter a mi voluntad. Y bueno, se daban una paliza bárbara, terminaban con unos dolores tremendos, le echaban bálsamo, el tipo lloraba y estaba orando, derramando su alma. Y bueno, con el dolor, con la semejante paliza, decía, mejor no me hago loco. Por un tiempo, hasta que volvían los apetitos de nuevo. Sí, no pueden hacer nada con los apetitos de la carne, y Pablo nos presentó ese problema. Somos esclavos, no eres libre. Si tú piensas que eres libre, no estás mirando el cuadro como Dios nos lo está mostrando. Somos esclavos de la voluntad de la carne. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y ojo, está hablando a los Efesios, que estaba tremendamente influenciado por una cultura griega, una cultura helenizada, que sostenía, ¿no es cierto?, ciertas ideas en cuanto al cuerpo, el alma, y cómo el hombre podía superarse de estas cosas. Nosotros hacemos la voluntad de nuestra carne, no hacemos la voluntad nuestra. Que mi alma haga lo que ella quiere. O sea que solamente una fuerza opuesta a estas tendencias pueden dirigir el hombre en la dirección inversa. O sea que si tomamos en cuenta de lo que nos dice este hombre acá, en lugar de seguir la corriente de este mundo, lo que hacemos ahora es seguir el camino al cielo. En lugar de, andar conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora, por esa operación sobrenatural de Dios en nosotros, andamos conforme a la voluntad de Dios. En lugar de, dice allí, por ejemplo, de ser hijos de desobediencia, ahora pasamos a ser hijos obedientes de Dios por la operación que Él desempeña en cada una de nuestras vidas. En lugar de vivir, por ejemplo, siguiendo los deseos de la carne, Dios lo que hace es, produce en nosotros el deseo en el Espíritu Santo de seguir y manifestar la obra del Espíritu Santo en nosotros porque somos sus hijos. ¿Se dan cuenta a dónde vamos con esto?
Pablo aborda lo mismo en Filipenses. En Filipenses, el último pasaje que miramos, capítulo 2, versos 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre, capítulo 12, verso 12. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que no estoy. Dice hermanos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acá esta frase no se ha dado ni 5 de bolilla todo lo que dice Pablo en Filipenses, pero se agarra esta frase y dice, sí, Pablo enseña que la salvación hay que cuidarla porque si no la pierde. Bueno, ahí no dice en ningún lugar, cuidala porque la vas a perder. Nosotros ponemos ese concepto. Pablo no está diciendo vas a perder nada, está diciendo ocupaos en vuestra salvación. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, no tratemos de traerle palabras a Pablo, tratemos de mirar qué es lo que Pablo dice en el contexto. En el capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Bueno, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo? Seguimos leyendo y nos habla de humildad. Él se despojó a sí mismo, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Dice, se despojó a sí mismo, verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Lo que dice es, tengan este mismo sentir que tuvo Cristo. Bajen, desciendan, sean humildes, sacrifíquense, entréguense a Dios para que Él dirija vuestras vidas. Y entonces, claro, después de hablarnos de eso en el contexto que nos prepara, entonces dice, por lo tanto, amados míos, dice, ocupaos en eso, en vuestra salvación. No está hablando, se produjo la salvación en el ámbito forense, cuando Dios nos perdonó los pecados, pero todavía continúa el trabajo. Dios nos está liberando del mundo, nos está liberando de nuestras inclinaciones. ¿Se acuerdan que Pablo en Efesios dice, por ejemplo, también, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre? Hay un proceso. Dejen de mentir, no se airen, que se ponga el sol sobre la ira, y en fin, nos va indicando una serie, el andar del cristiano. Pero entonces, claro, uno todavía puede decir, bueno, pero, a ver, yo creo que acá habla de la pérdida de la salvación. Pero miren lo que dice el verso 13. Ocupaos, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Déjeme darle un golpe letal a la doctrina de la posible pérdida de la salvación basada en este versículo. No estoy tocando ahora esa doctrina, pero este versículo mal usado. Si Dios nos salva, y el verso 3 dice que Dios es el que produce el querer y el hacer, y la salvación la pierdo, Dios es un Dios fracasado. Porque si Él es el que produce el querer y el hacer, y yo entonces en el hacer fallo, Dios entonces dice que produce el querer y el hacer, pero cuando se trata de hacer, está haciendo mal el trabajo, porque me caí y perdí la salvación. Y si perdí la salvación, Él es un lousy God. Y gracias a Dios que no es así. Dice, nosotros nos ocupamos, pero ¿por qué me ocupo? Bueno, porque Dios es el que produce, no soy yo el que produzco eso. Mira el contexto, no leas una frase desgajada, mira todo el cuadro. Es la teología de Pablo, no mi teología traída a Pablo. Es Pablo hablándonos en nombre de Dios. Y Dios nos está indicando entonces que debemos ocuparnos en esa salvación que ya hemos obtenido, que todavía sigue su curso, hay cosas que todavía tienen que suceder. Ya les he dicho que todavía no fuimos salvados de la muerte, por ejemplo. Eventualmente vamos a encarar la muerte, a menos que el Señor nos levante, y vamos a tener que ser transformados. Este cuerpo no es el mismo con el que vamos a ir al cielo. Pero eso tiene que suceder y eso lo va a hacer Dios. Yo no puedo desvestirme de esta naturaleza. Dios me aplica la otra naturaleza. Por eso dice en el verso 13, que es la continuación del verso 12, es Dios el que produce el querer y el hacer. Ahí la palabra produce, la palabra griega es energeos el término, ¿no? Significa operar, significa actuar. Es Dios el que opera, es Dios el que actúa. Es importante la fuerza que tiene en el original, el texto, que muchas veces la perdemos en la traducción. Cuando el hombre se enfoca en sí mismo, hermano querido, lo que hace es darse gloria a sí mismo. Yo soy el que me hago santo. Yo soy el predicador.
Yo soy el que corre con fuerza. Yo soy el hombre firme. Yo soy el que corro y me gano el cielo. Pero otra vez, acá el escritor, volviendo a Hebreos, fíjate que lo que hace es apartar la vista completamente del hombre y la dirige totalmente a Dios. Y lo hace deliberadamente, porque otra vez en el verso 21, después de decir que Él nos haga aptos, termina la final del versículo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Si ese fuese el caso, si es que soy yo, independientemente de Dios, que corro con paciencia la carrera que tengo por delante y logro todo esto que nos ha enlistado este hombre, entonces sí, yo merezco que me den la gloria. Bien, pibe, sí que cruzaste la meta, sos un fenómeno. Hay que darle la corona, hay que levantarse en ovación y darle un gran aplauso porque cruzó la meta. ¿Acaso no le damos el título al que terminó la carrera? ¿O se la damos al entrenador? Cuando vemos las peleas de boxeo, el campeonato de fútbol, ¿quién se lleva la copa? ¿El papá y la mamá del jugador de fútbol? No se la lleva el que compitió en el campo de juego. Pero en este caso, no es el creyente el que corrió la carrera el que lleva la gloria. La gloria se la lleva Dios. ¿Pero cómo es esto? Bueno, porque Dios es el que produce. Entonces, nos habla de esa gloria de Dios. Y rápidamente, para terminar, nos lleva al verso 20 a mirar la cualidad de ese Dios. Es un Dios de paz. La primera parte del verso 20. El Dios de paz. Nos muestra el poder de Dios. Resucitó a su Hijo de entre los muertos. Nos habla del cuidado de Dios. El gran pastor de las ovejas. Nos habla del compromiso de Dios, el pacto eterno. El antiguo pacto ya está, pero ahora viene este nuevo pacto, este compromiso que es unilateral. Dios lo hace consigo y lo extiende a nosotros. La Santa Cena, esto representa el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Y ese pacto, dice, es eterno, no es condicional, es eterno, inconmovible. La palabra de Dios es firme. Lo que Dios pactó, eso no se rompe. Es un pacto unilateral, hecho por Dios. Y número 5, la intervención directa, deliberada y soberana de Dios, que está en el versículo 21. Hermano querido, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero abandonen sus vidas a la influencia directa de Dios, haciéndonos aptos para la carrera, haciéndonos aptos para toda buena obra. Tú no vas a poder hacer un esfuerzo por ser mejor de lo que eres si no es Dios haciendo ese trabajo en tu vida. Y lógicamente está la responsabilidad del debemos hacer, pero está la soberanía de Dios haciendo que seamos responsables. Porque ya hemos visto que por naturaleza el hombre agarra para el otro lado. Y tenemos sobradas evidencias. Yo le di 4 o 5 versículos nada más de la Biblia, pero tenemos toda la Biblia. Y la evidencia más elocuente que tenemos es Israel. Israel es elocuente. El pueblo elegido, no porque era mejor que los otros, es un tipo del individuo. Tenemos a la nación como una persona. Dios le dijo, yo quiero que seas de esta manera. Y el pueblo se fue para cualquier lado. Pero es el pueblo de Dios. Y se largaron a hacer ritualismos y pensaron que ellos, mediante el sacrificio y guardar los días sábados y hacer una serie de cosas, con esto nos estamos salvando, con esto hemos ganado el favor de Dios. Nada más lejos de la verdad. Y Jesucristo cuando vino a protestar ese tipo de enseñanza. El pueblo estaba donde estaba y hubo un remanente porque Dios preservó el remanente, Dios cuidó ese remanente, Dios lo amparó, lo tuvo en el hueco de su mano y lo llevó a través de esa travesía histórica que iba a desembocar en el bendito Salvador. Pero no fue porque Israel estaba actuando, es porque Dios estaba actuando incluso desde antes de la fundación del mundo para que el Hijo de Dios venga a través de ese pueblo. Y nosotros hoy estamos actuando porque es Dios quien actúa en nosotros. Por eso Pablo dice en Filipenses, Él es el que produce el querer y el hacer en la vida cristiana. Y nosotros vamos a poder practicar estas cosas cuando permitamos, y tal vez no es la palabra correcta, porque permitir quiere decir darle el permiso a Dios, otro término que debemos sacar, yo me incluyo, pero que nos abandonemos, tal vez es la palabra que estoy pensando, es abandonarnos a la influencia directa y soberana de Dios en cada una
de nuestras vidas. Para eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Para romper las cadenas. El hombre pensó que era libre y terminó siendo un esclavo. Dijo, yo voy a comer el fruto que a mí se me da la gana, y comió. ¿Y qué pasó? Se hizo un esclavo del príncipe de este mundo, de su cuerpo, de su carne. Y Pablo nos dice, y el hombre hace la voluntad de la carne, no hay vuelta que darle, seguimos la corriente desenfrenada del mundo. ¿Y qué hizo Dios? Vino a romper esa cadena. Y ahora, siendo esclavos de Cristo, somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Mi hermano, o eres libre o eres esclavo. Libre albedrío, no existe tal cosa. Eso es un concepto filosófico. Y Dios quiere hacerte libre. Y por eso envió a Cristo a morir, para hacernos libres en Cristo Jesús. Y cuando somos libertos en Cristo Jesús, entonces podemos hacer sentido de esto que nos dice el escritor, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como iglesia, como individuo, como creyente, en casa, con nuestros hijos, en el trabajo, que corramos hacia adelante con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y a Él sea la gloria desde hoy y para siempre, jamás. Te invito a que hagas eso, que entregues tu vida al Señor y dejes que Él te lleve de la mano por esa aventura de los hombres del pasado, y que puede ser tu aventura ahora hacia la patria que nos espera. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Y sí, Señor, nos da vuelta de cabezas. Pero ¿cómo podemos resistir lo que tú dices? Por favor, desintoxica nuestras preconcepciones. Pule nuestras mentes. Enséñanos lo que es. Enséñanos, muéstranos la verdad. Aunque tú veas que me resisto, Señor, yo quiero que sea tu mente en mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo para ti, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo que transformes nuestras vidas. Y si hay alguien que todavía no ha dado el paso de fe de entregar su vida a Cristo, en el Espíritu Santo, Señor, te imploramos que muevas a esa persona a venir a los pies del Salvador, para que pueda experimentar esta aventura a la cual nos inserta, Señor, en los méritos de Cristo. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.